Tardes para todos. Estamos nuevamente con ustedes para entrar en este espacio de la psicología astrológica para compartir con ustedes esta información. Adi, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes Martín, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en el en vivo y a todas las personas que posteriormente ingresarán a buscar sobre el tema del nodo norte, y hoy con un tema supremamente interesante que es el camino de desarrollo, el camino de apertura, de desarrollo espiritual, entendiendo cómo se orienta esa meta final en el desarrollo de la conciencia, en el desarrollo del avance espiritual. Entonces vamos a ver la integración del nodo norte con el ascendente. Estos dos puntos son fundamentales en la carta de una persona. El nodo norte nos va a hablar de nuestras posibilidades de crecimiento, de un indicador, un corrector del carácter, así se le llama, un facilitador en nuestra vida e implica actuar con conciencia, implica cosas prácticas que hay que asumir, una motivación interna, como ya le hemos explicado, y el ascendente habla de un proceso de integración en nosotros mismos. El ascendente tiene muchas interpretaciones, esto lo vamos a ver hoy. Entonces, le esperamos que tengan a mano sus cartas, que tengan a mano las cartas de sus conocidos, sus familiares, sus consultantes, para poder ir entendiendo cómo es la dinámica que trabajamos en este sentido. Muy bien, ahí puedes poner la presentación cuando tú quieras. Bien, entonces, como les decíamos, hoy vamos a ver cuál es el vínculo que hay, ese vínculo tan importante. Este es uno de los, diríamos, de los aportes que se hace desde la astrología esotérica y la psicología astrológica a través del método Huber, y es cómo está vinculado el proceso de desarrollo de conciencia, el nodo norte con el ascendente. ¿Cuál es esa conexión que se da? ¿De qué se trata ese camino de ascenso en la conciencia? ¿Cuál es esa meta que implica el camino por la vida, la conciencia, el camino espiritual, personal y psicológico a lo largo de la vida? Esa respuesta a la pregunta ¿para qué estoy aquí? ¿De qué se trata el estar aquí? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué es lo que tengo que incorporar en términos de cualidades para poder decir que estoy abriéndome cada vez más hacia una conciencia mayor, hacia una apertura, hacia una meta espiritual más amplia en términos de conciencia? Esta frase que es muy conocida, que un viaje de 1000 millas o de 1000 kilómetros comienza con un solo paso. Ese va a ser como el fundamento de nuestro despliegue de esta clase. Y el nodo norte es ese primer paso. Todo el tiempo es un paso que hay que hacer. ¿Qué nos indica el nodo norte? Que la manera de llegar a nuestras metas es asumiendo, avanzar en la dirección de la casa con todos los temas de la casa que implica desarrollarnos en ese sentido, porque la información que traemos del nodo sur ya la conocemos y nos sirve contextualizándola en la casa donde está el nodo norte, más el signo que lo vimos en la clase pasada, que es la motivación más adecuada en este momento para avanzar. Y la meta a largo plazo, en el tiempo, es llegar al ascendente, a ser nosotros mismos. Entonces vamos a especificar esto un poco más. Esta frase de un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Así es, y es que ¿cuál sería ese paso único? Es todo lo que hemos venido viendo a lo largo de estas clases del Nodo Norte. El único paso correcto, el paso en la dirección que corresponde, no lo está demarcando siempre el Nodo Norte. En la medida que conectamos con nuestro ser interno, en que permitimos consciente o inconscientemente
avanzar en la dirección correcta. Cada paso que vamos dando nos permite ir alcanzando una meta final. Por consiguiente, el nodo norte se constituye en ese paso diario, en esa corrección del carácter que nos muestra la carta en el punto donde se encuentra el nodo norte por signo y por casa. Y ese viaje largo, ese viaje o meta final, siempre lo está mostrando nuestro signo ascendente. Entonces, la meta final, la cumbre, por decirlo así, es la integración de toda la conciencia y las cualidades que el signo ascendente nos muestra. Nosotros vamos dando cada día pasos, consciente o inconscientemente, sepamos o no astrología, la vida nos va llevando, nos va generando ese correctivo progresivo del carácter a través del nodo norte. Pero pues en los que conocemos sobre este tema astrológico, pues tenemos la ventaja de que conscientemente podemos dar ese paso en cada decisión que tomemos, en cada situación de la vida que se nos plantea frente a una circunstancia de cómo debemos nosotros enfocar en un momento dado o la toma de decisión en un momento dado, cómo debe ser enfocada, y esto nos lo muestra muy claramente el nodo norte con su cualidad jupiteriana, para que en la medida que vamos dando ese paso a paso, podamos llegar a esa meta que la vida nos plantea, que nuestra propia alma nos plantea. Muy bien, si el nodo norte es lo primero que necesitamos conectar en el día a día, el nodo norte no se desarrolla solamente con hacer una actividad y resolverla, es un paso consciente día a día, es un punto integrador, es como una autopista que te lleva en una dirección y que en el camino de esa autopista te vas encontrando con diferentes situaciones, pero te lleva en una vía concreta. Entonces, ese nodo norte es ese paso inmediato. El nodo norte tiene algo y es que es muy práctico, muy fácil desde el punto de vista pragmático de lo cotidiano. Es muy fácil de detectar en la casa. Son actividades concretas y desde el signo, como lo vimos en la clase pasada, por los elementos, es una actitud que existe en nosotros y que necesitamos desarrollar más, mostrarla más. En ese sentido, la conexión que hay entre el nodo norte y el ascendente, como lo estamos mencionando, es el final de un camino, sería el ascendente, pero es un camino que no se resuelve con una sola actividad, sino es un proceso que se está dando. Ese proceso es el proceso de convertirnos más en nosotros mismos, como no solamente el ascendente, como nos lo han puesto, usted de Tauro, ascendente, Géminis, eso nos lo ponen de afuera y es importante entenderlo. Lo vamos a ver un poco más adelante, que los ascendentes nos los han puesto desde afuera. Pero en otro orden de ideas, en un nivel más transpersonal o espiritual, el ascendente es una completud en nosotros mismos, una cualidad que está emergiendo, ascendiendo, elevándonos y se va desarrollando a lo largo del tiempo. ¿Cómo se llega allá? A través de vivir día a día, más conscientemente, la actitud y las actividades que nos propone nuestro nodo norte. Y en ese sentido, en la carta natal, el nodo norte representa lo que está más en sintonía con nosotros mismos, con lo que buscamos llegar a ser en el ascendente. Hay muchas personas que manifiestan no reconocer su ascendente. Generalmente en astrología se ha mencionado, si tú tienes el ascendente en tal signo, tú eres, y hay muchas personas que dicen, yo eso no lo veo así. En el tiempo, en la medida en que hay una mayor autoconciencia y desarrollo, el ascendente empieza a tener sentido en nuestras vidas, empieza a verse una cualidad que está emergiendo. Para llegar allá, la forma de llegar a ser nosotros mismos, como ya le hemos dicho, es llegar a relacionar la casa signo de nuestro nodo norte en relación con la casa signo y elemento del ascendente o lo que él representa. El ascendente no es una tarea para mostrar hacia afuera, es una
es un nivel de conciencia o un desarrollo interno que estamos teniendo y que se va a manifestar en lo que somos en la vida práctica. Entonces, dos elementos esenciales en ese camino, como vamos viendo a lo largo ya de esta clase, y es uno de ellos el signo en donde se encuentra el ascendente, que marca la temática o el arquetipo que tendremos que desarrollar a lo largo de la vida. Realmente lo que vamos haciendo en la medida que se activa la cualidad del nodo norte es poniendo, digamos, enfocando cada vez más la integración de lo que el ascendente nos pide. El ascendente ha sido siempre entendido en términos generales a nivel astrológico como la manera como los demás me perciben, como esa cualidad, diríamos, máscara, o como la forma como los demás pueden ver de primera mano lo que yo soy. Mas, sin embargo, también tiene una cualidad muy profunda en términos de conciencia, que tiene que ver más con esa conexión con nuestro ser interno. Y acá estamos hablando de eso, de algo que surge de un proceso muy, muy interno, muy personal, y que surge a lo largo de la vida, en los diferentes eventos de la vida, en las diferentes tomas de decisiones, en las acciones que realizamos. Vamos consciente o inconscientemente abonando de alguna manera al desarrollo de esa cualidad que el ascendente tiene. Y el propósito esencial es que podamos desarrollar claramente esas cualidades superiores, esas cualidades positivas, esas cualidades esenciales de ese signo. Y eso se desarrolla a través del nodo norte, ese paso a paso, donde en cada experiencia que tenemos en relación al nodo norte, por casa y por signo, habrá la posibilidad de llegar finalmente a esa meta en el tiempo. Como sabemos, el nodo norte tiene una cualidad jupiteriana, es decir, al tener una cualidad jupiteriana, es una cualidad expansiva, es una cualidad de apertura, es una cualidad de visión, de poder ampliar nuestra conciencia, de poder ver más allá de. Eso nos permite la activación del nodo norte. Y a su vez también tiene una cualidad terrenal el nodo norte, y es que en la medida que se activa ese reto, porque el nodo norte viene de alguna manera planteado como un reto, es algo desconocido, es algo que el alma no conoce, y que de alguna manera al comienzo puede generar cierto temor de abrirse a ese escenario, pero en la medida que se cultiva, en la medida que se riega esa semilla que tiene el nodo norte, es como si pudiera abrirse de alguna forma esa planta, florecer y dar frutos, pero a través de un proceso, a través de un trabajo. Y lo interesante de esto es que diríamos, esa cualidad que se expande, que se abre, ese árbol que da finalmente flores y frutos, esos regalos de la vida que nos esperan a través de la activación del nodo norte, van conjugando finalmente una cualidad muy como esa cualidad diamantina, como ese diamante que se pule a lo largo de la vida y que permite la expresión del mayor brillo de nuestro ser a través del ascendente. Muy bien, estas son dos preguntas muy importantes que nos podemos hacer en el proceso de autoconocimiento, de autoconciencia. ¿Qué quiere mi ascendente de mí? ¿Cuál es mi meta de desarrollo o las metas de desarrollo? También se puede decir, es a la larga, todo lo que he vivido se está integrando en el ascendente de alguna manera, tiene un propósito vital. No para el público, aclaramos, aunque tenga un efecto ante el mundo, sino sobre todo con nosotros. En ese sentido, esa meta de desarrollo llegará a ser nosotros mismos. Tenemos que aclarar algo aquí, es que el ser verdadero es el centro de la carta. Es el estado totipotencial, el ser o Dios o la manifestación de la totalidad. Y ahí la astrología no tiene nada que aportar porque estamos completos, plenos. Cuando hablamos de la carta natal, de cómo está estructurada, estamos hablando
de la forma en que nos presentamos en esta vida para poder asumir ese ser que se manifiesta. Un ejemplo de esto es cuando vemos cómo la semilla de trigo va a dar trigo, la semilla de frijol va a dar frijol, la de arroz va a dar arroz, pero en todas está la vida. Y se especializan, esa vida se especializa en esas semillas para producir un programa que en esencia es la manifestación de la vida, del espíritu. El centro de la carta es ese ser que es sano e inmune a cualquier cosa incluso que nos ha pasado. Y la estructura de la carta que nos muestra es cómo estamos configurados, pero no es nuestro ser real. Esta aclaración hay que hacerla. La primera persona que nos la plantea en astrología es Bruno Huber, y el objetivo es que la carta se convierta, o lo que es nuestra personalidad, en la manifestación real de nuestro ser, en cada situación, en cada experiencia de la vida que podamos manifestarnos. Y en ese sentido, ese punto síntesis que es el ascendente, porque ustedes ven que el ascendente, la línea del ascendente, separa, como está en ese dibujo, el cielo visible que está por encima del horizonte, del cielo que no vemos, que está por debajo del horizonte. ¿Me muestras por favor la línea del ascendente ahí? Esa línea que vemos ahí es el piso. Entonces, ¿qué es la línea del ascendente? Nos habla de la casa 1, que está por debajo del horizonte, que es como yo me presento inicialmente al mundo, pero la casa 12, que está arriba del ascendente, es lo que va por dentro mío, de mi ser, de la piel para adentro. La línea del ascendente es esa puerta de entrada a ese mundo interior, en mi interior, de la piel para adentro, en soledad conmigo mismo, y es la puerta de entrada y de salida también al mundo exterior, donde en la casa uno asume una postura ante los demás. Entonces, la importancia del ascendente habla de una completud en nosotros mismos, tanto la postura externa como interna. Por eso esa pregunta es, ¿qué quiere el ascendente de mí? Y reflexionar sobre el signo del ascendente, más que decir, es que mi ascendente es tal y por eso soy ta, 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 ta. Es mucho más profundo que eso, es más evocador. Y la manera de llegar a esa meta es desarrollando las actividades y los escenarios que nos plantea el signo lunar, el signo del nodo norte. Bien, entonces, como les decíamos, hay dos maneras de ver el ascendente. La forma como usualmente se conoce al ascendente es como esa máscara, como dice aquí el texto, que hemos desarrollado como resultado de la educación que hemos recibido y con la que nos presentamos al entorno. Es decir, es aquello que el entorno ve de mí, es como esa primera impresión que el entorno se hace de mí, de mi ser, de mi personalidad. Es como la persona se muestra. Y pues de alguna forma pues siempre ha sido visto de esta manera y es como la manera como ingresamos al mundo, como nos presentamos ante el mundo y sobre todo es lo más visible de nosotros. Es muy curioso porque también tiene que ver con lo más profundo, que es lo que acaba de decir Martín, esa interfaz entre casa 12 y casa 1, lo más profundo, lo más interior, lo más lo que está más en el fondo de nuestro ser, de ese fondo del agua de Piscis, se manifiesta a través del ascendente cuando se cruza esa puerta en lo más expansivo y en lo más notorio. O sea que el ascendente guarda una interfase de estas dos posibilidades. Eh, el ascendente, cuando se habla de esa parte visible, digamos, de esa cualidad de casa 1, tiene que ver mucho con el planeta regente que usualmente conocemos, que se le llama el regente exotérico, que por ejemplo en el caso de Aries sería Marte, y dependiendo del signo que se encuentre allí en el ascendente sobre la casa 1, pues tendrá mucho que ver con eso que el entorno visibiliza, ve más de nosotros. En ese sentido, digamos, se puede entender el ascendente. Sin embargo, para el objetivo de lo que estamos viendo ahora es mucho más importante lo que es esa cualidad
que venimos a desarrollar, esa cualidad muy profunda de nuestro ser que venimos a integrar. Cuando hablamos de la meta espiritual, que es, entendamos espiritual no como religión, sino con el espíritu de la vida o el ser o la manifestación más allá del yo, del pequeño yo que todos somos, es la meta trascendente o transpersonal y no está ligado propiamente a las creencias religiosas de una persona, si es ateo o no es ateo, sino a esa conexión con el espíritu de la vida. Entonces hablamos de la meta espiritual. La meta espiritual en algún sentido, desde el ser, no necesitamos hacer nada. Ya somos completos. Desde el yo, desde el pequeño yo, desde lo que llamamos la personalidad o el ego, o esta identidad que asumimos cuando tenemos cuerpo, emociones, mente y unos escenarios de vida. Entonces, el ascendente como meta trascendente para conectarnos más con nuestra verdadera esencia, de alguna manera nos está pidiendo en este mundo de las tres dimensiones un avance. Hacemos un avance y aparece como que ese avance nos pide que desarrollemos más. Yo lo coloco de esta manera para que lo podamos entender. Es como un árbol que nace de una semilla y esa semilla tiene un potencial que en la medida en que pasa el tiempo y a pesar de las circunstancias que rodean la vida del árbol, tiene un potencial que se sigue desarrollando permanentemente. Es un desarrollo, una manifestación de la vida que está codificada en esa semilla y que se llama árbol. Pero hay una fuerza que no es la semilla, sino el programa que está en esa semilla que hace que se manifieste el árbol con flores, frutos, raíces, tallo, hojas. De esa misma manera, el centro de la carta es ese poder o esa fuerza que hace que se manifieste en nosotros el potencial que es esa semilla, que es la carta natal completa, a través de los estímulos que vivimos a lo largo de la vida, las dificultades, los retos, los momentos expansivos. Y esa conexión nodo-norte ascendente, y especialmente ahora hablando del ascendente, al irlo desarrollando en un nivel mucho más decantado, más conectado con nosotros mismos, nos permite tener una identidad más afín. Porque si el ascendente es la puerta a la casa 12 y a la casa 1, casa 12, nuestro mundo interior, nuestra conexión adentro, en soledad, que eso es la casa 12, es el jardín interior que hemos cultivado, y la casa 1, la manifestación de ese jardín, no lo que el entorno nos pide, preséntese al mundo de tal manera, entonces se convierte en una cualidad espiritual o transpersonal significada por el signo del ascendente. En la astrología espiritual de Dujo Al-Kul, el maestro Dujo Al-Kul, que nos fue dada a través de Alice Bailey, aparecen unos pensamientos semilla o unas frases guía o mantras, por decirlo de alguna forma, es lo mismo, que nos ayuda a entender cómo funciona, que resume y evoca cómo funciona en un nivel trascendente o transpersonal ese signo. Ya no es la descripción convencional que se dice los Aries, los Tauros, los Géminis son, sino en un orden más profundo, la fuerza transformadora, el poder que hay en ese signo, está simplificada en una semilla, en una frase semilla, que no es la única, ustedes la pueden reflexionar y profundizar y evocar en sí mismos. Y el signo del ascendente en ese nivel tiene una regencia esotérica, que no es la regencia convencional, sino una regencia transformada que nos conecta más con nuestro ser. En ese sentido, vamos a ver esa frase semillas para que cada uno de ustedes la explore, la sienta, la conecte y podamos ahondar en ese sentido, en comprender mejor el propósito, que no es hacer propiamente algo para afuera o dejar huella. Eso es un poco, la huella se deja, que no. Es el ser que se está manifestando como una manifestación de Dios, la vida, el universo, la inteligencia creadora. El nombre que le demos o la creencia que tengamos a la larga no importa. Es la vida manifestándose plena más allá del pequeño yo. Entonces, en el caso del ascendente, es muy importante tener en cuenta las cualidades más elevadas del signo.
Aquí hay unos ejemplos: la pureza, la humildad, el espíritu de servicio, por ejemplo. Siempre que hablamos en este sentido de ese proceso de desarrollo, lo que estamos buscando justamente es poder abrir nuestra conciencia y conectar y manifestar esas cualidades. Por consiguiente, todas las experiencias de la vida, en especial aquellas que se conectan con el signo y casa del Nodo Norte, nos apoyan en esa posibilidad de poder ser esas cualidades, dependiendo del signo que se encuentre allí, teniendo en cuenta eso que nos acaba de decir Martín, esa frase semilla esotérica del signo, orienta mucho hacia cuáles pueden ser esas cualidades que debemos desarrollar. También de alguna manera se va a dar el proceso, más allá de que lo hagamos conscientemente, siempre la vida nos va a ir llevando en esa dirección. Entonces aquí en esta diapositiva estamos viendo 3 pasos para la comprensión en la carta natal de este proceso que va del nodo norte hacia el ascendente. Son 3 cosas importantes, esenciales. La primera es reconocer lo esencial y elevado del signo ascendente o el pensamiento semilla, que lo vamos a ver ahora en una diapositiva. Cada signo tiene un pensamiento semilla que en una frase muy, muy sencilla resume de una manera muy profunda cuál es esa cualidad. También nos sirve hacer como un listado de cuáles son las cualidades más elevadas del signo para poder comprender qué es realmente lo que me pide el ascendente, poder responder a la pregunta que planteamos en esta clase: ¿qué pide de mí el ascendente? Que sería, en resumidas, ¿qué pide de mí la vida? ¿Qué pide mi alma que yo desarrolle como cualidad? Que es realmente lo que se lleva a nuestro ser cuando nos vamos. Entonces, lo primero es eso. Lo primero en la comprensión y la identificación de ese camino es reconocer eso, lo esencial y elevado de este signo, y nos podemos basar en el pensamiento semilla. La segunda parte para comprender este proceso y para integrarlo es conectar la temática de la casa del nodo norte con esta cualidad del signo ascendente. Entonces, dependiendo la casa donde se encuentra el nodo norte, tenemos planteado un escenario de vida que es el que tenemos que tratar y procurar diríamos, de habitar. Tenemos que tratar de desarrollar, de cultivar, de integrar en nuestra vida, de abrirnos a ese escenario y a todo lo que plantea la casa donde se encuentra el nodo. Y de esa forma, al integrar la casa con la cualidad del ascendente, vamos a poder, a través de esa apertura, de ese escenario, de esa interacción con el entorno en ese escenario, permitir que esas cualidades se puedan manifestar. Y el tercer punto o paso importante es el incluir la cualidad del signo del nodo norte. Es decir, el nodo norte está ubicado en un signo, es un punto energético, como lo hemos visto, es un punto energético que nos demarca como una brújula en la que nos muestra cuál es la dirección correcta en la que debemos ir o avanzar. El signo implica una serie de cualidades donde se encuentra el nodo norte que nos facilitan, en la medida que se activan esas cualidades, el poder ir conectando con las cualidades que plantea el ascendente. Vamos a ver unos ejemplos para poder comprenderlo mucho mejor.
Tenemos aquí las frases del pensamiento semilla. Ustedes las pueden encontrar en la literatura del método Huber, le pueden tomar el pantallazo. Como les decimos, son frases que estimulan, que evocan, más que entenderlas racionalmente, nos evocan, nos llevan adentro. Como nos lo muestra Diela, son cualidades superiores, potenciales que están en el desarrollo trascendente de cada signo. Recordemos que los signos son la historia de la humanidad, de toda la humanidad. Por eso son 12 nomás, 12 grandes arquetipos que se manifiestan donde están contenido toda la historia de la humanidad, toda la conciencia colectiva. Y ahí encontramos cualidades en cada signo de todo, cualidades armónicas, poderosas y aspectos no integrados, aspectos sombra. Es lo que normalmente se conoce como las partes no bonitas o no armónicas de cada signo. Pues las tenemos todos y todos tenemos los 12 signos. En este caso, las metas elevadas, que en realidad es manifestar de alguna manera en el tiempo, gradualmente, esa cualidad, ustedes las ven descritas en estas 12 frases semillas que pueden ser reelaboradas por ustedes, pueden reflexionar sobre ellas, pueden mirar, por un lado, primero miran esas cualidades de cada uno de estos signos, resumida en una sola frase, ubicar dónde está el regente del ascendente, en qué casa y en qué signo, porque en ese escenario específicamente hay la posibilidad de conectarse con esa cualidad o de desplegarla, y mirar también el regente esotérico, que son los planetas, es otra información que nos va a ayudar a encontrar en un nivel elevado. Pero para que el regente esotérico se manifieste, se requiere que la persona realmente haga un trabajo más integrado consigo mismo. No es para mostrarle a los demás, no es para ser mega famoso, tener, aunque lo sea, o tener cierta cantidad de reconocimiento. No tiene que ver con eso, tiene que ver con el reconocimiento de sí mismo. Entonces, estas cualidades que están ahí expresadas se toman, se reflexionan y se ven como una cualidad que se está desarrollando en la medida que va pasando el tiempo, y el camino que nos va conduciendo es la activación de lo que llamamos el nodo norte. Es el resolver el día a día. O sea, más que preocuparnos por llegar a manifestar el nodo norte en principio, aceptando la cualidad que hay, es permitir reconocer de manera inmediata nuestro, más que llegar al ascendente, es manifestar lo que el nodo norte nos pide: aprendamos y resolvamos de esta manera en esta vida. Eso nos va a llevar a un crecimiento y a una integración mucho más poderosa a lo largo del tiempo, a una completud. Bien, para comprender las regencias esotéricas, exotéricas y para comprender un poco más a fondo estas cualidades elevadas de los signos y ese proceso, incluso con guías y meditaciones que nos pueden ayudar en esa conexión profunda con lo que corresponde de alguna manera a cada uno de nosotros en nuestras cartas desarrollar, está la invitación, les hacemos la invitación para que se sumerjan en este libro, que es el libro de Louise Huber, que hace un estudio muy profundo de cada uno de los signos del zodiaco, tanto desde el punto de vista exotérico, es decir, sus cualidades, diríamos aspectos positivos, aspectos de la sombra, como también ese proceso de desarrollo espiritual que trae cada uno de los signos. En este libro están todas las frases semillas explicadas a profundidad. Está la explicación del proceso de conciencia, de desarrollo espiritual y psicológico de cada uno de los signos. Y los invitamos a que lo exploren para sus propios ascendentes y nodo nortes de sus cartas y en general para todos sus signos solar, lunar, de Saturno, en general para el análisis de su carta desde los signos. Profundizando en él realmente y conectando también a través de las meditaciones que da Louise Huber a lo largo, que ella reúne a lo largo de más de 20 años de su propio proceso de meditativo,
Realmente es un enriquecimiento muy grande el que permite este libro. Las meditaciones también se utilizan mucho para las lunas llenas y aquí hay un material muy interesante donde podemos también conectar con esas fuerzas que se irradian a lo largo de cada una de las lunaciones, luna llena, luna nueva. Entonces, diríamos que ese camino de conciencia se va dando poco a poco y que en la medida que podemos comprometernos más en esa introspección, pues podemos ir avanzando mucho más conscientemente. Entonces los invitamos a que exploren el contenido de este libro. Muy bien, entonces vamos a empezar a hacer ejemplos prácticos. Hemos usado unas cartas de algunas personas que conocemos, porque como les decimos, esto no es para mostrarle al público, este es el trabajo más con nosotros mismos. No es el ascendente entendido como lo que el entorno me impuso, porque eso ocurre con el signo ascendente. El entorno me dice muchas de las creencias familiares cuando nacemos están impresas en el signo del ascendente. Desde el punto de vista sistémico, el entorno nos pone una máscara. Desde el punto de vista trascendente, esa cualidad trasciende la máscara que nos pone el entorno y nos lleva a algo más elevado. Voy a colocar aquí un ejemplo, por decirlo algo. Una persona que tiene el ascendente en Piscis, la familia cree o tiene la creencia colectiva de que él va a ser un religioso y que está destinado para que en esa familia sea un religioso o una religiosa. Esto es un ejemplo cualquiera, no necesariamente es así, pero que también viene a salvar como a la familia. Y esta persona se queda con ese rol. Pero en el tiempo, cuando trabajamos estas indicaciones, ese ascendente en Piscis se convierte en que él se sana a sí mismo y se va convirtiendo en una persona que, a pesar de sus defectos, se sana y empieza a ayudar a sanar o a salvar o a integrar la vida de otros. Eso no es para mostrárselo al público, es un proceso sobre sí mismo más profundo. Por eso les hablamos de la integración de esa imagen de la casa 1, que es lo que el entorno nos impone, con la casa 12, que es esos contenidos profundos que están en el inconsciente. De esa convergencia que está en el ascendente surge una tercera fuerza, que es lo que nos eleva, lo que permite que nuestro ser trascendente se manifieste. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Este ejemplo que tenemos a continuación es el de Michael Hoover. Está aquí la carta de él. Vamos a reconocer paso a paso, como nos lo puso Adiela en ese protocolo de los 3 pasos. El ascendente, primero reconocemos el ascendente, es Capricornio. Y en Capricornio hay una cualidad que se refleja en esta frase: perdido estoy en la luz suprema y a esa luz doy la espalda. Eso es muy simbólico, evocador. Capricornio nos habla de un potencial que trae como una personalidad madura, sólida, una gran sabiduría que tiene que ver con el conocimiento de sí mismo y el poderlo manifestar luego hacia afuera. También se habla de ese perdido en la luz suprema, es como encontrar esa sabiduría, pero luego la necesidad de transmitirla. Entonces, en ese sentido, el pensamiento semilla de Capricornio nos habla de esa cima espiritual. Eso no es externo, es esa inmersión profunda que hay en él o que vino de alguna manera a manifestar su ser. Y habla, el signo de Capricornio es de una individualidad consciente de su sombra y de su luz, de su capacidad, de su maestría, reconocida o no, que está en él, en sí mismo, de una autoridad natural que emerge no del autoritarismo externo, sino de lo que la persona por experiencia ha ido ganando y desarrollando en esta vida. Como les decimos, esto no tiene nada que ver con la fama, el reconocimiento. Puede ocurrir o puede no ocurrir, pero no tiene que ver con eso. Es con algo que se reconoce en sí mismo. Habla del tiempo, que toma tiempo, experiencia y cierta soledad, que no necesariamente es la soledad física, sino la soledad de estar en esa conexión profunda consigo mismo.
Entonces, cuando esas fuerzas se van integrando, emerge un líder auténtico que puede manifestar esa luz que ya tiene en sí mismo, puede manifestarla a otros. Puede, cuando dice y doy la espalda es porque puede venir y ofrecérsela a otros para que reconozcan su propia luz y puedan emerger. Eso sería una forma de ver, pero no es la única. Es importante que ustedes profundicen, permitan, evoquen, se integren profundamente en ese sentido. Sí es, y vemos aquí cómo también tenemos en cuenta cuáles serían esas cualidades que se viene a desarrollar, en este caso Michael Hoover, y tomamos en cuenta, como les decíamos, el reunir esas cualidades del signo de Capricornio. ¿Cuáles son esas cualidades esenciales y elevadas de Capricornio? Entonces sería aspirar a cimas espirituales muy altas. El signo de Capricornio permite eso porque es un signo de individuación, es un signo de soledad, en que a través de esa soledad y de esa individuación se puede realmente conectar muy profundamente con el ser, donde se puede realmente desconectarse del mundo en un momento dado y permitirse la posibilidad de reconocer esa fuerza y esa sabiduría y conciencia y poder personal que hay. Otra cualidad de Capricornio es la posibilidad del desarrollo de una individualidad plenamente consciente, es decir, como nos dice Martín, el poder claramente definirme a mí mismo, saber quién soy, cuáles son mis cualidades, cuál es mi sombra, saber exactamente, poderme ver exactamente frente al espejo y poderme reconocer en mi individualidad. Permite a su vez en el desarrollo de esa autoconciencia la posibilidad de tener una capacidad de autoridad. El signo de Capricornio a través de los procesos, a través de la disciplina, a través de la constancia, a través de la persistencia capricorniana de regimiento de Saturno exotérico, permite que en el tiempo se desarrolle una autoridad, una persona con autoridad personal, con sabiduría y una madurez interna importante, una fuerte madurez interna, mucho más que, diríamos, en términos de autoridad, la autoridad se desarrolla consigo mismo. La fuerza, la persistencia, la tenacidad es consigo mismo, es interior. Esa soledad lleva a la posibilidad de tener experiencias cumbre, en el sentido de que los procesos meditativos pueden llevar a esa conciencia de lo que esotéricamente es Capricornio y tiene que ver mucho con el tema del desarrollo de las cualidades crísticas. Recordemos que en Capricornio se lleva a cabo todo el proceso de la natividad y esa natividad se tiene que dar al interior de cada uno de nosotros, pues en este caso de la persona con este ascendente. Es poder realmente conectar esa conciencia del infinito amor, pero a través de de un centro muy fuerte, muy consciente, muy claro. Entonces, eso a través del pensamiento semilla, que es a esa luz doy la espalda, significa que al desarrollar toda esta serie de, diríamos, cualidades positivas, hay la posibilidad de llevar esa conciencia y conocimiento a otros. Es la posibilidad de salir un poco de la soledad y llevar, que es lo opuesto en cáncer, llevar a los demás esa sabiduría que hay. En segundo lugar, entramos en contacto con el nodo norte. ¿Para qué? Para saber cómo es que esta persona logra desarrollar esa habilidad que trae en su interior. Vemos claramente que el nodo norte en la casa 12 está cumpliendo un papel muy importante, es jalando todos los planetas que están en la casa 8, que pertenece al lado del tú, y en Leo, que significan querer manifestar ante los demás una autoridad reconocida, un liderazgo, un estatus. Pero el nodo norte, en este caso, que está en la casa 12, nos habla del aprendizaje
que trae Michael Hoover de conectarse consigo mismo, con su naturaleza, reconocer, darle más importancia, no si era el hijo de los Hoover o no, si iba a continuar con el legado de los padres, casa 8, es la herencia, el legado, es más importante para su desarrollo conectarse consigo mismo y colocar todas las necesidades del mundo material en segundo plano. No dice evitarlas, colocarlas, no volverlas la prioridad, sino más bien reconocer su conexión interior profunda para poder conectar con esa sabiduría perenne que está en el signo de Capricornio. Por eso, y los que lo llegamos a conocer compartiendo con él nos enseñaba, nos estaba ahí muy querido y de pronto se nos perdía y se encerraba, se metía en su cueva. En alguna ocasión le pregunté, me dijo, me voy a meditar, me llega información, necesito volver a mí mismo. Si nos vemos como el Sol en Leo con todo ese montón de planetas en casa 8, pues es el ego del gran líder, del depositario de la información de sus padres, del referente, que lo ha sido, y además de su creatividad, pues convertirse en una persona muy valiosa, y a la vez su nodo norte le dice, no te dejes encandelillar de esa información, métete, conócete, quién eres tú de verdad en ese brillo, es casa 12, y en Sagitario indica, en el signo de Sagitario la motivación es la construcción o el desarrollo de esa visión nueva, más espiritual, más profunda, más personal, incluso para él, independiente si se la aceptan los demás o no. Y es entender que él puede vivir en este mundo sin estar preocupado, convirtiéndose en el apagaincendios o en el salvador de los demás, sino muy conectado consigo mismo y desde ahí asumir la vida para poder llegar a esa madurez interior que está representada por el ascendente en Capricornio. Es una forma que tenemos de verlo. Este ejemplo está descrito en el libro que les estamos recomendando y además de eso traemos otros ejemplos. Y como tercer paso, incluir la cualidad del signo del nodo norte. Entonces tenemos que, aquí en esta carta tenemos al nodo norte en Sagitario. Entonces, ¿cuáles son esas cualidades del signo de Sagitario? Entonces, Sagitario, con su regencia de Júpiter, invita a esa expansión de la conciencia, a esa aspiración espiritual elevada, a ese pensamiento orientado hacia una meta, un pensamiento que se orienta hacia el alcance de unos objetivos. En términos de desarrollo y de proceso personal, implica objetivos de expansión de conciencia, objetivos espirituales, profundización, ahondar en aquellos cuestionamientos. Este es el eje del pensamiento. Recordemos, Sagitario forma parte con Géminis, su opuesto, del eje del pensamiento, y eso hace que la persona, a través de ese cuestionamiento, de esa búsqueda, de esa activación de esa cualidad jupiteriana, donde se abre a un conocimiento y todavía profundiza aún más en un conocimiento posterior, eso permite cada vez más poder ahondar con mucha profundidad en lo que termina siendo una búsqueda de la verdad, y se le puede describir como amor por la verdad, es decir, como conectar el corazón con esa sabiduría profunda de la existencia. ¿Y eso a qué lleva? A trabajar por un mundo que sea consciente, un mundo que sea humano, que sea ético, que se base en el continuo perfeccionamiento y en la mejora constante del carácter humano. Y eso lleva a la persona a que cada vez haya un perfeccionamiento de esas cualidades de la verdad de la existencia. Entonces, al integrar el nodo norte en Sagitario, en casa 12, realmente la invitación para el dueño de esta carta es realmente a desconectarse muchas veces y en lo profundo de su aislamiento, de su soledad, poder conectar con verdades muy profundas que lo llevan ascendente a ser una autoridad en Capricornio
en un concepto y a poder conectar desde su propia experiencia eso que llega a su conciencia para volverse una autoridad en este caso, en cuanto al conocimiento astrológico, que pues él hizo grandes aportes al método Hoover y creo que fue muy consciente de su nodo norte y su ascendente en su proceso, en su camino. Muy bien, voy a hacer una claridad acá porque necesitamos enmarcar el tema. Están preguntando en los mensajes que nos envían, yo tengo en el ascendente tales planetas. No nos estamos refiriendo a los planetas que están en el signo del ascendente o en la casa 1. Estamos refiriéndonos a un tema de trascendencia. Los planetas que están en la casa 1, en el signo del ascendente, tienen que ver con la descripción de nuestra personalidad y cómo nos manifestamos por primera vez ante los demás cuando tenemos un encuentro. Y habla, como lo veremos más adelante en otra de las clases, de cómo el entorno nos enseñó en los primeros años a comportarnos. Ese es otro tema y es válido, pero es otro tema. Este tema concierne a el ascendente, lo explicamos antes, es la línea del piso, del horizonte. ¿Me lo muestras ahí un momento, por favor? Es la línea del horizonte que traza de oriente a occidente. Y el cruce en el oriente se llama ascendente porque debemos ascender el cielo. Habla solamente de una línea muy frágil, es la entrada a la vida. El ascendente tiene que ver con el momento en que nacemos, e igual el descendente con el mundo que nos recibe. Esto es un tema muy profundo, muy interesante, que los Hoover desarrollan, que se llama las improntas del nacimiento. Lo dejamos ahí, búsquenlo en el libro Los Planetas, los que quieran profundizar, para entender cómo interpretan el mundo a partir del momento del nacimiento, el canal de parto. Nosotros no estamos hablando de planetas, creo que tenemos que hacer esa aclaración. Estamos hablando de la línea que toca un signo, y un signo es algo que va en nuestro interior, y el ascendente es algo que está emergiendo del cielo que no vemos. Aquí está la línea del horizonte conectando con el ascendente. Entonces, hay una parte del signo que está bajo tierra, que no se ve, y hay otra parte que ya es visible. Estamos hablando de esta lineecita nomás, de ese punto que Adiela nos mostró. Apareció un recuadro ahí en la diapositiva, Adi. ¿Le moviste algo? Eso, ok. Entonces el ascendente solamente habla de esa lineecita. Si por favor la puedes mostrar. Esa lineecita, no más, no está hablando, por eso les pedimos el favor que lo tengan en cuenta, no está hablando de los planetas que están en la casa 1, en el signo del ascendente. Eso no es que sea importante, es otro tema, porque estamos hablando de una integración muy en el tiempo. No tiene que ver que yo tengo el Sol en la casa 1, Júpiter, Marte, Plutón, no tiene que ver con eso. Pero ese tema es importante cuando miramos cómo es mi casa 1, cómo es mi persona, la forma que yo asumo ante los demás. En este caso habla de lo que mi ser está buscando, el centro de la carta, desarrollar como una identidad que ascienda, que emerja a lo largo de esta vida, detrás de todo lo que estoy viviendo, para poder manifestar más esa parte genuina de lo que yo soy. No estamos, lo repito nuevamente, no estamos hablando de cuántos planetas tengo en la casa 1, ¿será que la Luna, Plutón? Ese tema es muy importante, pero es otro tema. Aquí estamos, por eso estrictamente no hemos hablado de planetas, seguramente hay personas con planetas ahí, pero estamos hablando de la cualidad del signo del ascendente. Vamos a verlo aquí con otro ejemplo. ¿Es el mismo ejemplo de Michael Hoover o seguimos al siguiente? Creo que este ya lo había. Este es el ejemplo de su padre, de Bruno Hoover, y aquí lo utilizamos para hacer una claridad que nos pueden preguntar. ¿Y qué pasa si uno tiene el último grado de un signo o el primero? ¿Cómo se hace? De hecho, una de las preguntas por atrás nos decían, yo tengo los últimos 6 grados de Acuario, ¿qué pasa? Resulta que cuando estamos en el grado 29 de un signo o hasta el grado 1, son solamente 2 grados de diferencia, los Hoover se dan cuenta por observación que ahí existe lo que se llama una frontera de signos.
una interfaz, es como si hiciera esto. Ahí está el primer grado de Piscis, menos del primer grado, 0 grados algo, pero está todavía la sombra de Acuario. Lo menciono con solamente equivale a 2 grados. Cada signo tiene 30 grados. Entonces, cuando está en el grado 29 de un signo, el ascendente, o en el grado 0 hasta el grado 1, se produce esta temática, que es una temática muy interesante que hay que tener en cuenta. Se produce que la mezcla de los dos signos. Un ejemplo, cuando miramos el atardecer, cuando el sol se oculta, todavía se logra ver, aunque ya está oculto, se logra ver la luz del día. Cuando el sol, antes de amanecer, empieza a verse a la luz del día sin él haber salido. Estas zonas son limítrofes y producen algo muy interesante, es la mezcla de las dos energías del signo. En algunas personas este tipo de ascendente no solo genera confusión si yo seré de Acuario o de Piscis, sino muchas veces la persona dice, ¿qué hago? A veces me comporto de una manera, a veces de la otra. Para este ejemplo que estamos viendo, el ascendente que está entre la frontera entre Acuario y Piscis, se toman los dos elementos. Elemento agua, Piscis, es el mundo emocional profundo. Elemento aire, Acuario, es el conocimiento nuevo. En el pensamiento semilla de Acuario es agua, de vida soy, vertida para los sedientos. Habla de alguien que trae un conocimiento nuevo, aire, para mostrar, pero es un conocimiento también de sí mismo. Y en agua dice, abandono el hogar del Padre y al regresar salvo. Habla de ese yo místico interno conectado profundamente. En el caso de Bruno Huber, a lo largo de su vida, él tuvo, no solamente con la psicología astrológica, tuvo que desarrollar métodos nuevos. La vida lo abocó, lo tuvo que llevar a tener que encontrar un camino, eso, será lo uno o lo otro, o la mezcla de varias cosas. Pero en su proceso interno, él es un hombre que comunica y un místico. Un hombre que está buscando, su ser interno está buscando que él desarrolle las cualidades de Acuario como un portador de nuevo conocimiento, no solamente aportando la astrología, sino un nuevo tipo de astrología. Si vamos a hablar de la astrología, es más él, una persona que se reconoce en su potencial interno profundo y a la vez alguien que suelta todo el conocimiento, lo diluye para entregarse a la experiencia de la totalidad representada por Piscis. Este es un ejemplo muy particular que permite eso. ¿Y cómo logra él llegar allá? Porque el nodo norte sí lo podemos ver más claro, es más tangible. Dice, Aries es un pionero, tiene que atreverse, elemento fuego, el nodo norte está en Aries. En casa 2 necesita desarrollar algo propio, algo que sea su propia esencia, confiar en sus talentos, en sus capacidades. Él cuenta, por ejemplo, que en una ocasión le tuvo que preguntar a un maestro de astrología muy reconocido en Alemania. Él le hizo una pregunta y el maestro le devuelve en esa charla, en esa conferencia, ¿cuánto se demora usted haciendo una carta? A mano, no habían calculadoras ni computadores. Y él le dice unas 2, 3 horas. Ese es el promedio normal cuando hacíamos las cartas a mano. Los que las hemos hecho sabemos que se demora eso. Y este maestro le dice, cuando se demore 20 minutos le respondo la pregunta. Y él dice, no me sirve esta respuesta ni este maestro. La tendré que buscar por mí mismo. Esa es la interfase del ascendente de un signo a otro. Son personas que intentan encontrar una verdad muy creativa, muy propia de sí mismo, mezclando estas cualidades. Pero sobre todo es, recordemos, esto es un trabajo más consigo mismo, más que para mostrar a otros. Aquí tenemos, ya lo expliqué, él conecta con su nodo norte en Aries, tiene que lanzarse, fuego, atreverse, investigar, tuvo que usar el conocimiento que él traía de la astronomía, hacer los libros a mano. Él cuenta en unos documentos que dejó escritos de cómo él desarrolló su camino hacia la astrología, no quiso negarla, no se conseguían los libros, efemérides planetarias, tablas, todo un trabajo tener que hacerlo a mano, reconstruir por sí mismo a mano. Ese es el nodo norte en Aries, haciendo una labor. Y en la casa 2,
con sus propios conocimientos, con sus propios recursos. Además, él era un artista plástico, un pintor. Aplicar la teoría del color, la astrología lo manda a estudiar psicología a la universidad y luego él se conecta con Roberto Assagioli, el padre de la psicosíntesis, trabaja con él y va creando un modelo nuevo, distinto, diferente. Cuenta que tuvo que hacer tabla rasa en algún momento de los conocimientos astrológicos tradicionales que eran muy rígidos y muy obsoletos para la conciencia del ser humano de hoy y integrarlos en un lenguaje psicológico adecuado a la humanidad de hoy. Todo eso es su nodo norte en casa 2 para poder llegar a esa conexión con el ascendente. Hay una última entrevista cuando él está cercano a morir, él murió de un cáncer, y le hacen unos pocos días antes una entrevista y le preguntan sobre la muerte. Y él dice, no temo morir, no sé qué me voy a encontrar, pero no temo morir, estoy listo. Eso habla de esa interfaz entre Acuario y Piscis. Acuario tiene que ver con un conocimiento estructurado novedoso, pero Piscis es abandonarse, entregarse, como dice la frase semilla de Piscis, que se abandona. Me la colocas un momento, por favor. Me abandono al hogar de mi padre y regresando salvo. Mira, esa es la frase esotérica, la anterior. En ese sentido, ese conocimiento del pensamiento semilla le dice, aunque tengas todo el conocimiento de Acuario novedoso, lo que importa a la larga es que te sueltes, te fusiones con la totalidad. Bueno, aquí estamos arreglando un temita técnico, no importa, lo que importa es que ustedes profundicen, ahonden, se integren más profundamente. Y ustedes ven ahí la frase del nodo norte en Piscis, dice, abandono la casa del Padre y al regresar salvo. Eso es simbólico, es abandono el conocimiento, abandono lo que debería o no debería ser. Está expresado para mí, cuando le hacen esa entrevista unos pocos meses antes de morir, creo que unos 2 o 3 meses antes de morir, dice, estoy listo. No sé qué me encontraré, pero no tengo miedo ni tengo prevención, sino simplemente será, cuando esté allá, sabré qué es. Estoy listo para irme. Ustedes pueden ahondar, profundizar, indagar, reflexionar sobre, no lo miren hacia afuera como hacer cosas, sino más, inclusive en la historia que hemos vivido, todos tenemos una historia con altibajos, con dificultades, con éxitos, con molestias. Si miran su ascendente de alguna manera, van diciendo, sí, he ido reconociendo esa cualidad transpersonal del ascendente. Sí, la he ido reconociendo. Y aquí es muy importante también agregar, Martín, esas cualidades elevadas de Aries, que pues las has descrito y pues son básicamente poder ser el promotor de nuevos comienzos, que claramente en Bruno Huber fue muy evidente el poder abrirse a una nueva visión de lo que era la astrología, a un nuevo escenario astrológico donde se podía ver la conciencia de la persona a través de la carta y esa evolución de la conciencia y cómo se podía utilizar la astrología para poder desarrollar esa libertad personal. Entonces, su nodo norte en Aries, como la posibilidad de ser una persona que genera algo nuevo, una persona que es un motivador o un presentador de una nueva visión, pues realmente fue claro. La cualidad de la voluntad, fue un investigador muy, diríamos, muy persistente, fue un investigador muy agudo, fue una persona supremamente creativa en términos de aporte, que eso también lo da un nodo norte en Aries. Aries tiene la cualidad del fuego, de ese fuego intuitivo que lleva una creatividad muy profunda. Entonces, a través de esa forma de verlo, esa cualidad mental, digamos, de Aries, pudo darse cuenta de un escenario muy distinto en términos astrológicos, un estilo directo, es decir, el poder tener la fuerza para presentarlo ante el mundo
y el poder generar iniciativa y ser un motivador de esa nueva, diríamos, astrología que él quiso presentar. Entonces, su nodo norte en Aries realmente facilitó para él todas las posibilidades y todas las condiciones y recursos para poder desarrollar su misión como alma. Muy bien, entonces con este ejemplo damos por terminado este espacio, esta clase. Es básicamente una motivación para que se permitan a través de estos pasos que son básicamente la forma como podemos tomarlo inicialmente para poder ir haciendo ese ejercicio interpretativo y de comprensión de cómo se da ese proceso de integración y de camino hacia la meta de desarrollo del ascendente a través del nodo norte. Permítanse explorarlo, profundizarlo. Realmente es un regalo de la vida muy hermoso el poder conectar y saber de qué se trata, poder responder a esa pregunta que pide mi ascendente y es una pregunta que se puede traducir como que me pide la vida realmente, que me pide la vida, que me pide mi alma, que me pide este camino. Entonces, permítanse ese regalo de poderlo ver en sus propias cartas, en las cartas de los cercanos, para poder comprender mucho más en profundidad de qué se trata su periplo por la vida. Este conocimiento lo estamos entregando para liberarnos de las improntas, de los clichés, de la educación, de la sociedad, y para poder ser más genuinos, más lo que somos, para poder valorar la vida que llevamos. La mejor historia es la vida que cada uno ha vivido. Es aceptar que nuestra carta es la mejor para nosotros, no para el vecino, es la de él, el vecino es la de él, que no hay cartas ni buenas ni malas. Esos paradigmas de la astrología antigua, que no son de la astrología antigua, es un modelo antiguo donde dice, esto es bueno, esto es malo. Como eso es malo, entonces rechacémoslo. No, eso no nos sirve. En la naturaleza no hay nada bueno o malo, hay. Y eso es mucho el pensamiento que se nos transmite de los maestros de sabiduría de todas las vertientes, en el cristianismo, en la verdadera esencia del cristianismo, del hinduismo, del budismo. Nos hablan de ver la naturaleza sin juicios, sin prejuicios, y los eventos, y vernos a nosotros sin prejuicios. Y eso nos permite reconocernos de una manera más auténtica y genuina. Y así y todo, la astrología, como la presentamos, también requiere que en un momento dado nos liberemos de conceptos, de ideas, y que permitamos irradiar el ser que está representado en el centro de la carta, el ser que lo sabe todo, que nuestra mente, ni nuestras emociones, ni nuestro cuerpo, ni nuestro yo lo sabe. Nuestro ser lo sabe y sabe para qué o qué. Entonces sintamos más nuestro ser, nuestro corazón. Vivamos más desde la inteligencia del corazón, y estos conocimientos úsenlos no para meterse en otro cliché, sino para entenderse, y en un momento dado, como las letras del alfabeto, hay que trascenderlo para poder leer y fluir, o para poder ser. Muchas gracias y nos veremos en 8 días nuevamente. Gracias, Adi, por tu presencia, tus palabras, tu aporte, tu colaboración. Gracias, Martín, y gracias a todos los que nos acompañaron en este live. Un abrazo y disfruten este material. Nos vemos la próxima semana, próximo martes. Hasta pronto. Hasta pronto.